Este invierno está al revés y traigo guantes nos pies, la bufanda na cabeza y un calceto en cada orella. Este invierno está al revés y tú veslo y non lo crees, y ya punse una chancleta pa montar na bicicleta. Traigo el culo tapadín con un gorro calentín y asinando abrigadín. Este invierno, Este invierno tan raro. ¿Por qué no estás mirando por el móvil? Mira, bueno, esto hilo de emisión, pero sale igual. Aquí salte en directo, salte esto igual al principio, das en directo y ya te sale. Al revés, hay salaos de 3 en 3. Mírome en un acto, vaya toda la tarde de la playa. Este invierno está al revés, fai frío y no lo ves. Siempre voy en camiseta, A la derecha. encima Yo creo que a la gente, a ver, chaqueta, traigo el culo voy a pasar de poner, con un gorro porque estoy como el panel de control, ¿no? Neste invierno, neste invierno. Luego voy mirando esto como un set aquí. Ahí viendo es que debo serio. Sí, y es que lo que ves, ya que no Este voy teniendo invierno aquí al pones, revés quitas y y pones. traigo guantes en los pies, la bufanda en la cabeza y un calceto en cada orella. Este invierno está al revés y tú veslo y no lo crees, y ya puse una chancleta Además, lo que pa pasa es que esto montar ya la tiene aquí, bicicleta. Traigo el ya culo emite directamente, va al YouTube, con un que sea gorro aquí. calentín y así Porque hay como un link de emisión y invierno, entonces ya todo lo controla. neste invierno, neste invierno, neste invierno tan raro. Ya la voy a entrevistar. Ok. No, pero a ver si puedes abrirlo, a ver, y que yo... ¿Por qué entrugo tantas veces el por qué entrugo tantas veces el por qué, non sé por qué, non sé por qué, será que non lo sé. ¿Por qué entrugo tantas veces el por qué entrugo tantas veces el por qué, non sé por qué, non sé por qué, será que non lo sé. Porque floten los barcos, porque es nala un avión, porque sin ir un charco es bello, porque la luna y blanca y la tierra marrón, porque hay una lámpara de la mi habitación, no sé por qué, non sé por qué. ¿Por qué entrugo tantas veces el por qué entrugo tantas veces el por qué, non sé por qué, non sé por qué, será que non lo sé. ¿Por qué entrugo tantas veces el por qué entrugo tantas veces el por qué, non sé por qué, non sé por qué, será que non lo sé. Porque non veo el aire, porque el cielo es azul, porque los animales non falen como tú, porque la fresa é dulce e hace dun limón, e porque faigo pompares con agua e con xabón, non sei por qué, non sei por qué. ¿Por qué entrugo tantas veces el por qué entrugo tantas veces el por qué, non sei por qué, non sei por qué, será que non lo sé. ¿Por qué entrugo tantas veces el por qué entrugo tantas veces el por qué, non sei por qué, non sei por qué, será que non lo sé.
ya voy dormir. Cepillo los dientes y faigo pis. Llavo les manes y casi estoy preparada para la transformación. Yo me ya tapo hasta la nariz. Zarro los huellos y entamo aquí. Mi exoesqueleto, un acordeón. Ya el meu cascarón, malla, maico, betón. Ser un bicho mola, 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 mola. Ser un bicho mola, 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 mola. Ser un bicho mola, 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 mola. Ser un bicho mola, mola. Fechando viejo pongo-me a rodar, pero soñando soy a esnalar. Preparada pa despegar, teletransporte directo a cualquier lugar. Yo sé que ya tiempo de dormir. Faigo por ello y no soy a parar de rir. Llámeme bicho y ya con razón. Faigo una cuevina na mi habitación. Ser un bicho mola, 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 mola. Ser un bicho mola, 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 mola. Ser un bicho mola, 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 mola. Ser un bicho mola, mola. Equina Viesca, estamos per contentos. Tenemos agua, tenemos alimento. Equina Viesca, non se trata mal. Fai todo el año clima tropical. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Porque la Viesca presta mogollón. Los animales somos muy collacios. Tigres, leones, cebras y escolancios. Conocémonos y somos vecinos. Y los domingos jugamos un partido. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Porque la Viesca presta mogollón. La nuestra Viesca está como nueva. Quieren voltarla y llantar un Ikea, pero nos non queremos colar. Estamos muy a gusto neste lugar. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Porque la Viesca presta mogollón. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Porque la Viesca presta mogollón. Güey, estoy contento porque vamos de excursión. Xa-la-la-la. Fai un día perfecto, 40 grados de calor. Xa-la-la-la. El coche va atacao y non collemos más. Y cuando vamos a rincar entamos a preguntar: ¿cuánto faltan? ¿Cuánto faltan? Tengo ganas de hacer pis. ¿Cuánto faltan? Tengo ganas de hacer pis. Piripiri, 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 piripiri.
mucho tránsito para salir de la ciudad. Vamos tan despacio que nunca vamos de llegar. Tenemos agua fresquino que poder tomar y la batería de la tablet tenta más cosas. Y yo diciendo, ¿cuánto falta? Tengo ganas de hacer pis. ¿Cuánto falta? Tengo ganas de hacer pis. Y cuando se esgoncia el aire acondicionado y queda poca gasolina, entranos fame, pero dejemos en el salón el festuco, la comida. Y yo anunciando, ¿cuánto falta? Tengo ganas de hacer pis. ¿Cuánto falta? Tengo ganas de hacer pis. Papá y mi mamá deciden que se suspende la excursión. El cielo está aprieto, va a caer un bastión. Y cuando suena la trona y entama a llover, pincha una rueda y glayamos desde el arcén. Todos juntos, ¿cuánto falta? Tengo ganas de hacer pis. 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 Hola, muy buena gente. A ver, que vaya colocando esto. Bueno, los que falten, si aparecen, bueno, van reincorporándose. Espera, a ver. Bien, bueno, ya visteis un poco en el título que puse en el vídeo. Hoy vamos a ver un poco los posesivos, repasarlos y los tipos de posesivos que hay y demás como tema de gramática. Y después, bueno, vamos a ver un poco de vocabulario de el tiempo que fae, el vocabulario meteorológico. Y también después, bueno, como el otro día yo creo que quedó guapo lo de la entrevista, pues bueno, hoy vamos a llamar a Rafa Valdés, que es el mío compañero de Corbera, del Servicio de Normalización, pero bueno, también fai agora un traballo como director de la colección Calume, que hay una colección nueva dedicada a la traducción de obras de la literatura universal. Y bueno, vamos a comentar también, vamos a aprovechar que lo tengo yo también a mano para hablar un poco de estas cosas, para reflexionar un poco sobre lo que es la torna, la traducción asturiano. Pero bueno, esto dejémoslo para el final, ¿no? Entonces, bueno, los posesivos, bueno, los que vinisteis conmigo a otros cursos ya los visteis, sabéis que primeramente hay, al contrario, hay más tipos de posesivo que en castellano, ¿no? Porque en castellano, mientras tenemos dos tipos de posesivos nada más, el antepuesto y el pospuesto, lo que es mi casa y la casa mía, en asturiano tenemos un tipo de posesivo antepuesto, tenemos dos tipos de posesivos pospuestos y aparte tenemos otra estructura que es el posesivo perifrástico, que llamamos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo llega cada uno de esos tipos de posesivo. Primero lugar, bueno, el más habitual, el más corriente, el posesivo antepuesto. Esto... Hay un sistema también, que es el sistema del amestau, que a lo mejor es el que usáis muchos en el día a día. ¿En qué se diferencia este sistema, el posesivo del asturiano popular amestau, del castellano? Bueno, primeramente, y eso es lo que más llama la atención, y que lleva artículo siempre, este posesivo antepuesto. Vamos, lleva artículo. En castellano no lleva. Mi casa, y que en asturiano sería la mio casa. En amestau, la mi casa. ¿Qué diferencia hay importante? En asturiano, tanto en asturiano normativo como en amestau, este posesivo es tónico, quiero decir, lleva acento, no acento gráfico, pero ponemos fuerza de voz en él. Si os dais cuenta, cuando decimos en castellano mi casa, en ese segmento nada más hay un acento, un fónico, que es en la primera sílaba de casa, mi casa. Quiere decir, el posesivo en castellano no se pronuncia tónico, apóyase siempre en la pronunciación, en la sílaba tónica de la palabra que acompaña. En asturiano, y también en un asturiano más mezclado con castellano, y es tónico. El mi
prau. La mi casa es un sistema mestau y en un sistema de asturiano más correcto y más puro, pues tendríamos la mio casa. Mira ahí primeramente este cuadro que vos pongo. Este y el cuadro de los posesivos antepuestos. Veis que la vocal que usan, la vocal que se usa básicamente y la O a diferencia del sistema castellano. Entonces las formas serían, y veis también que quitando para las formas de ellos poseedores y primera y segunda persona, el nuestro o nuestro y la nuestra o nuesa, veis que tenemos estas dos formas. También, en las demás formas, como veis, y invariable en xénero. El xénero márcalo el artículo que va con él. El xénero del posesivo, vémoslo por el artículo, no por el posesivo en sí, porque decimos igual la mio casa, que yo un femenín, con mio, que el mio prau, que yo masculino. Esto, cuidado, que hay variedades del asturiano, occidentales, siempre, el occidental siempre nos da más variedad, ya sabéis, que aquí vemos muchas cosas occidental, en el que sí que se fue una distinción también en la forma del posesivo, masculino, femenino. Dirían, por ejemplo, el soprao, la sua casa, por ejemplo. Pero en asturiano central y en asturiano oriental tienen la misma forma. El género márcalo en artículo, quitando en estas formas nuesu nuestro, nuesa nuestra, vuesu vuestro, vuesa vuestra. Bien, entonces eso ya vemos un poco cómo funciona, y veis eso, las formas plenas serían eso, el mío, el to, el so, acordáis porque se nos pega muchas veces el amestau, para esto, falando más, pero también en los textos escritos muchas veces veo que a la gente intentando escribir en asturiano también se escapa la forma castellana. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener bien claro que hay que escribir la forma completa del posesivo en asturiano tal como y con estos os, en la vocal. Entonces las formas ya lo veis, serían el mío, la mío, el to, la to, el so, la so, con las formas del plural míos, tos y sos. Pues bueno, serían estas las formas. Bien, estos son los antepuestos. Hasta aquí bien, bueno, esta hay una forma básica. Esta sí que quería que la tuvierais bien controlada. Luego no hace falta ya, y los que sea la primera vez sobre todo, que os enfrentáis a este tema, tampoco hace falta que la primera vez pues ya sepáis todos y correctamente, y es normal que vos liéis si no conocéis algunos de los tipos de posesivos que vos voy a enseñar hoy. Vale, pues esto sería el primer tipo, el de los antepuestos. Miráis a ver un poco, quedáis, os ficháis el cuadrín bien, que vos quedéis más o menos con él. Bien, vamos ahora con los pospuestos. Lo que, como vos digo, hay dos modelos. El primero, que es el que más se extrema del castellán, porque el otro más o menos sigue el mismo patrón que el posesivo pospuesto castellán, pero en el primero vais a ver que se mantiene la forma del antepuesto, nada más que va detrás. Vamos a ver cómo es. Ponemos ahora el cuadrín, después comparamos, después volvemos a este y para que hagáis un poco la comparación. Pero el pospuesto, el primer tipo de pospuesto, que igual, como se extrema más del castellano, igual no estáis tan familiarizados con él, sería este. Aquí no vos sal está mejor verlo con ejemplos, ahora pues lo digo, pero bueno. Sería la misma forma, ahora vos lo digo con ejemplo, pero sería la misma forma que el antepuesto, nada más que pospuesto. En realidad, si conocemos el antepuesto, vamos a saber usar este idioma. Entonces, si teníamos una forma que era la mio casa, pues este modelo, según este modelo, si queremos usar esta forma pospuesta, sería la casa mío. ¿Veis lo que también, sin que estas formas, quitando estos de ellos poseedores, no tienen variación genérica? Aquí también iría marcado por el artículo, que en este caso diría delante del sustantivo. La mio casa, la casa mío. Les míos cases, les cases míos. De aquí a so mío, todo y mío, como dice la canción popular. ¿Veis? Y es posesivo que aparece en ese cantar popular, si lo conocéis. De aquí a so mío, todo y mío. La casa to, el prau to, frente a la mio casa, la to casa, el to prau. La so casa, les sos cases, el so prau, los sos praus, y la casa so, les cases sos, el prau so, les cases sos. Esta sería la forma. ¿Veis? Que es exactamente igual
que el antepuesto. Exactamente igual, non varían les formes. Vale. ¿Veis que si conocéis el antepuesto, este es fácil de controlar? ¿Ves? Si conocéis les formes del antepuesto. Vale, vamos a ver este tipo de resultados a los que non teáis familiarizados con él, lo que vos digo, pues resultados un pouco máis extraño, pero y uno de los posesivos, una de las formas de facer el posesivo en asturiano. Vamos a ver el otro modelo. El otro modelo, pues en amestado también se va a usar más. ¿Por qué? Porque pues, como suele pasar en el amestado, que hay una confluencia entre castellano y asturiano, pues bueno, todo lo que hay también en castellano, pues entonces ya es más fácil que se use en amestado. No como las formas que son más autóctones y más indígenas, vamos a decir, sobre todo el perifrástico, el último que veréis, y el más indígena de todos, y igual el que más raro uso. Pero estos que son vos puestos, el tipo B que decimos, este sería el tipo A, tal como vos sale normalmente en las normas ortográficas. Esto o también saquemos lo de las normas ortográficas de la academia, ya sabéis que podéis consultarlo online. Si ponéis normas ortográficas Academia de la Lengua, podéis consultar todas estas cosas, que son las normas básicas de ortografía y de escritura del asturiano, y no tenéis falta de comprar el libro, aunque está muy bien también tenerlo en papel. Vamos a ver estos, los pospuestos del tipo B. Veis que adopten estas formas que son también comunes con el castellano. Las formas mío, míos, tuyo, tuyo, suyo, suyo. Lo que cambian, claro, son las terminaciones que son las propias del asturiano. Masculino singular en U, femeninos plurales en es, pero veis que se asemellan estas formas también a las mismas que hay en castellano. Y bueno, los que sois falantes de amestado, también yo creo que lo tenéis controlados. Esto además no hay ninguna diferencia entre el uso del amestado y el asturiano estándar. Úsase igual en amestado que en asturiano estándar. Vale, estas formas, veislo. Mío, míos, tuyo, tuyos, suyos, suyos, etc. Este sería, como os digo, el pospuesto de tipo B. Y el último de ellos, y el que se llama perifrástico. ¿Por qué? Porque, bueno, sigue una estructura. Vamos a decir, la perífrasis ya sabéis que significa un poco que rodia el significado aquí. Y una estructura en base a una preposición, a la preposición de, y un posesivo inmovilizado, vamos a decir, en neutro. Vais a ver cómo funciona. Estos serían, este sería el perifrástico. Y nada más tienen esas formas, independientemente de que sean masculín, femení, etc. Son invariables. Con lo cual sería la casa de mío, el prau de mío. Y es irrelevante que sea masculín y femenino el sustantivo al que acompaña. La casa de to, el prau de to. La casa de nuestro, cuidadín, para estas formas, que este sí que tienen variación genérica, como vimos nos otros casos, para estas formas quedaría la forma en neutro, con la O. La casa de nuestro, la casa de vuestro. Este, ya os digo, esta es la forma más indígena y que os puede sonar más rara. Pero está también bien guapa y hay que intentar cuidar y conservar y usar estas cosas que en realidad son las más sensibles a desaparecer estos usos. Bien, y veis, estas serían las formas, bueno, invariables, invariables en género. Y esto lo que hay respecto a los posesivos. Vamos a ver si lo... Bueno, aparte respecto al uso. Hay cosas importantes respecto al uso del posesivo. Bueno, principalmente que la frecuencia de uso es bastante menor que la frecuencia de uso que hay en castellano. ¿Qué quiero decir con esto? Que se usa en menos casos. Cuando esta relación de posesión, no siempre hay una relación de posesión, eso hay que tenerlo también en cuenta, que bueno, si los posesivos se llaman posesivos, por tradición y porque es una de las funciones de los posesivos, pero no siempre, como es evidente, no siempre el posesivo expresa una relación de propiedad, ¿no? De posesión. Lógicamente, cuando yo digo mi madre, yo lógicamente no poseo a mi madre. Lo que está diciendo no sé que hay una relación que sería el genitivo, esto vendría del caso genitivo del latín, que entre los dos términos. Hay una relación entre los dos términos. Eso es un poco lo que expresa el posesivo, cierta relación. Pero no tiene que ver con posesión, lógicamente, en todos los casos, y no es estrictamente posesión, sino que hay una manera de llamarlo, vamos a decir. Lo dicho, tiene menos frecuencia de uso. Con mucha frecuencia, cuando esa relación está clara, si yo, por ejemplo, digo
falé voy a decir primero la frase en castellano. En castellano diría, por ejemplo, estuve hablando con Juan y con su mujer. Con su mujer, aí usa el posesivo. ¿Cuál sería la manera normal de dicilo en asturiano? Estuve falando con Juan y con la muller. ¿Por qué? Porque ya la relación está clara. Non fai falta usar el posesivo nese caso. Y esto pasa en muchas ocasiones. Me he dejado mi coche mal aparcado, por ejemplo, ¿no? Eso sería posible en castellano. En asturiano lo más no corriente sería no usar el posesivo ahí, ¿eh? Tengo el coche mal aparcado, por ejemplo. La frecuencia de uso ya es mucho menor que en castellano, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, hay ciertas veces que por cálculo del castellano metemos el posesivo en ocasiones, es que queda raro. No es que sea incorrecto, pero queda raro, ¿eh? Si, por ejemplo, vale, y correcto gramaticalmente decir vi a Xuan con la so muller, y é correcto, non hai ninguna incorrección gramatical neso, pero non é la manera máis corriente e natural de dicilo, eso hai que tenerlo en cuenta. Y a veces, muchas veces, como a veces tenemos la cabeza puesta en el castellano y usamos más posesivos de la cuenta, hay que tener en cuenta eso, que el asturiano usa menos, a veces sí, simplemente sustituyendo por el artículo este posesivo. Otras veces hay otros mecanismos, por ejemplo, por el complemento indirecto. Digo vos ejemplos, Subieron su sueldo. Esto estoy agarrando los del libro de Ramón de Andrés, que recuperé esta semana, que lo tenía perdido, y bueno, voy a usarlo un poco ahora que ya lo tengo. Estaba echándolo yo bastante en falta. Bien. Subieron lo que os decía, subieron su sueldo. Castellano. Subieron ellos el sueldo, sería igual la manera más normal de decirlo en asturiano. Ahí pues uso un pronombre de complemento directo. Subieron ellos el sueldo, La relación queda clara. En cuanto a significado, no hay ninguna diferencia. Esto respecto al uso. Y esto otro que os pongo aquí debajo, con significado posesivo, úsense también. Y bueno, esto también pasa en castellano, pero bueno, vamos a lo mismo. Y es muy natural también en asturiano este uso. Las expresiones del o d'elli, acordáis que él tiene esa variante, elli, de ella, de ellos o de ellos. El soneño, el niño de él, el niño de ella, el niño de ellos, el niño de ellos. Vale. Cuando es interesante también este uso, si vos dais cuenta, el soneño aí non especifica, aí si só, pois por lo mesmo que vos decía, non especifica masculín, femenín, singular ou plural. En cuanto al poseedor, al usar esta outra manera, cuando necesitamos que quede clara y evitar ambigüedades, esta relación que vos decía que expresa el posesivo, pues de esta manera, expresándolo de esta manera, el niño de él, el niño de ella, ya podemos eliminar ambigüedades en el caso que les haya. Por eso, bueno, hay que tener en cuenta que hay estas otras maneras de expresar lo mismo que expresa el posesivo, y esto es importante en cuanto al uso. Bien, dicho esto, que igual fue demasiado rápido, demasiada información, pero bueno, vamos a intentar probarlo. Entonces, bueno, preparemos este ejercicio y para que lo hagáis en la libreta, después lo corregimos los dos en común, pero vamos a probar a usar los siguientes sustantivos que os voy a poner con los 4 tipos de posesivo. Entonces, bien, y pongo vos estos dos, no sé por qué me gusta tanto poner los praos de ejemplo, pero bueno, y que me gustan los praos, como buen asturiano. Bien, entonces, tu prado, mira ahí, el sistema sería este. Antepuesto, el mío prao. Pospuesto, el prao mío. Dais cuenta, y es fácil. Entre el primero y el segundo nada más vais a tener que cambiar el orden. Cambiar el orden. Pospuesto V, el prau mío. Y luego el perifrástico, el prau de mío. Esas formas invariables que vos decía que tienen este perifrástico. Bien, pues esto tendríais que hacerlo con estos otros sustantivos que vos pongo. Agarráis la libretina y apuntáis. Sus labores, Antepuesto, pospuesto A, pospuesto B, ponéis PAPB, tampoco hace falta que lo escribáis todo, perifrástico. Sus labores sería 1, mi tendedero, vuestras mentiras,
nuestra ropa, tu azada, su niña, mis amigos y su gente. Voy de Shaibos 5 minutinos o igual un poco más para que lo faigáis y vais diciéndome cuando acabéis para que vaya yo controlando, ¿de acuerdo? Venga, pues ponémonos con ello. Voy a ponernos un poco más y eso de musiquina para acompañar, ¿no? Estábamos antes con Petit Pop, con Pip Pop Piquiñín. Petit Pop era cuando lo faen en castellano, que ya puestos, para los que no los conozcáis, pues bueno, y están haciendo un trabajo muy guapo de música para guajes, aunque no tan guajes, a mí gustame y ya soy bastante mayorín. Son gente que, bueno, ya de mucha trayectoria, gente que tuvo en Undershakers, Pauline en la playa, también gente de nosotras, gente de aquello que llamaban Season Sound, en los 90, finales del siglo XX, y un proyecto bien guapo. Ya visteis lo que pudisteis escuchar. Entonces, bueno, pongo vos un par de términos más de Pop Picking mientras hacéis el ejercicio. Vamos con ello. Pero Pachu y el Masayo tienen a todos los collados esperando lumbre el charco y llegue. Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, y el Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu. Canta y mueve el culín. Cuando llega la llamarga con la gaita y el atraca, no fue falta una chalana pa' faerlo dentro el agua llegue. Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, y el Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu. Baila y mueve el culín. La cirrica y al cuquillo, la coruja, el picatuero, la raposa y el melandro, el esquilo y el escolancio baila. Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, y el Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu. Toca y mueve el culín. Rancuallas, cuyarapas y agartesas, gochas pretas, las papalbas y las pegas, mirucas y sacaveras cantan. Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, y el Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu. Salta y mueve el culín. Los guimiagos, los cardones y papoisos, la rapiega y los tabanes, todos flipan con el cante porque Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, y el Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu, au, Pachu, Pachu. Porfa, mueve el culín. Pachu, Pachu, canta y baila y mueve, mueve el culín. Pachu, Pachu y el rey del rock and roll. Cuando yo era niña mi prestaba me xugar a la luchadora de la marea y brincaba pela playa ximielgando la paleta y con un caldero encaixao pela cabeza. ¿Dónde fue parar la moneda que cayó y que en la playa se subió? ¿Dónde andará ya
aquella yalga que escondí, la niña pirata que yo fui. Si cabes per fondo pela orella encontrarás un charco de sable movedizo. Si metes los pies ya no los ves, ya no los ves, porque entonces hasta le rodillas. Que cedra de los collacios de la playa, seguirán pescando en el pedrero. ¿Dónde andará ya aquella yalga que escondí? La niña pirata que yo fui. Que cedra de los collacios de la playa, seguirán pescando en el pedrero. ¿Dónde andará ya aquella yalga que escondí? La niña pirata que yo fui. Quiero vivir con los míos buenos, siempre tan tranquilos y contentos, nunca tienen prisa, todo es sonrisa. Viviría con ellos para siempre en un cuarto lleno de juguetes y hasta una bañera. Pondríenme la tele, comería siempre croquetes, macarrones con bechamel, espaguetis, mini hamburgueses. Y de postre ya sabéis qué, y de postre ya sabéis qué. Na súa casa yo faría un gran cumpleaños al día, y de tanto soplar la vela nunca diría escuela. Cuando viva la fin con los meus vuelos, meu pai e meu má vendrán verme bellos domingos y traerán pasteles. Y puede quedar algún día, si no queda más remedio, quede a dormir con ellos, solo si no queda más remedio. Comería siempre croquetes, macarrones con bechamel, espaguetis, mini hamburgueses. Y de postre ya sabéis qué, y de postre ya sabéis qué. Quiero vivir con los míos vuelos, 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 quiero vivir con los míos vuelos. Y acaba el disco.
Equina Viesca, estamos contentos. Tenemos agua, tenemos alimento. Equina Viesca, non se trata mal. Fai todo el año clima tropical. Por eso non queremos ir a zoo. Por eso non queremos ir a zoo. Por eso non queremos ir a zoo. Porque la Viesca presta mogollón. Los animales somos muy collacios. Tigres, leones, cebras y escolancios. Conocémonos y somos vecinos. Y los domingos jugamos un partido. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Porque la Viesca presta mogollón. La nuestra Viesca está como nueva. Quieren voltarla y llantar un Ikea. Pero nos non queremos colar. Estamos muy a gusto neste lugar. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Porque la Viesca presta mogollón. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Por eso non queremos ir al zoo. Porque la Viesca presta mogollón. Una formiga de coceña esquila y hace salpe la pierna. Después llega ya la barriguina, donde come una tortellina. Más tarde para en el pecho y dende allí es par de besos. Y sube ya hasta una pestaña. Ella topa una formiga blanca. Dos formiguines de coceña, cada una sentada en una cella. Esguilen como per un monte, van a la gueta d'una fonte. Como aportaron muy cansaes, col pelo faen un escames. Dos formiguines de coceña, hay una blanca y otra prieta. Bueno, vamos a dirponos con ella. Los que non acabastis, bueno, vamos viéndolos agora tranquilamente. A ver, entonces, estas soluciones. Bien, esta diva con trampa, porque si vos acordáis de cuando vimos los xéneros, que vos punxi una riestra pallabres que non coincidía el xénero entre el asturiano y el castellán, una de ellas era llavor, llavor, acordaivos que y masculín en asturiano. Igual de algunos ya lo tenéis mal con eso, con el xénero. Esta, y es verdad que la punxi un poco para engañaros a los que no vos acordaréis de ello. Entonces, bueno, partiendo de ese masculín, pues sería, como veis, los sosllabores, el antepuesto, lo que vos decía, el pospuesto del primer tipo, nada más hay que cambiar el orden, los llavores sos, el antepuesto del tipo B, los llavores suyos, y el perifrástico, los llavores de so. Espero que estuvierais bien, los que disteis por el género primero.
Alcordaivos, la forma tendedero y tendal, la manera habitual de llamarlo en Asturias. Esto incluso los castellanofalantes casi, y es la típica palabra que incluso funciona de asturianismo dentro de los castellanofalantes, del castellano de Asturias. El mío tendal sería esta forma plena, en tendal mío, es muy fácil, ya os digo, y nada más cambiar el orden. En tendal mío, veis que en este tipo de pospuesto del tipo B, sí que el posesivo, y es lo que lo caracteriza, el posesivo tiene esa marca de género. Tendal mío, si fuera un femenino, la casa mía, en este caso, y es lo que caracteriza a este posesivo pospuesto de tipo B, y es precisamente eso, el que tiene una variación genérica. Genérica y de número también. Y perifrástico, con estas formas inmovilizadas, el tendal de mío. Bien. Espera ahí un momento. Muy bien, Cris, ya veo que lo tenías bien. Bien. Vamos a ver el siguiente. Vuestras mentiras. Antepuesto, les vuestres o les vueses, pusemos la forma, a ver, en asturiano escrito vais a topar les dos formas, les vueses y les vuestres. Después, en asturiano, vamos a decir, en asturiano falau, son formas, estas formas bueso y nueso, etcétera, bueses, nueces, son formas propias de la variedad occidental del asturiano. Lo que pasa que como y es parte de ese caudal que forma parte del asturiano común. Entonces, la academia acepta, asume las dos formas y en asturiano escrito úsense les dos. Esto ya al gusto de cada uno, usar vuestro o usar vueso. Esto lo que más vos preste. No penséis, porque hay gente que conoce vueso y nueso y dice, no, es que yo digo vuestro y nuestro y eso oye que yo estoy castellanizado. No, y que también son las formas propias del asturiano central y oriental. No por castellanismo. No vos sentáis mal si las vuestras formas naturales de decir son vuestro y nuestro. Porque también es asturiano, vaya. Aunque coincida más con el castellano. Bien. Dicho esto, bueno, pues lo mismo que vos decía. El pospuesto y simplemente cambiáis el orden. Les mentires vuestras. Aquí. Y aquí además, ¿por qué? En estos que hay variación genérico, pues en estos de varios poseedores coincide con el pospuesto, con el otro pospuesto. Ahí quedan igual. Les mentires vuestras y les mentires vuestras para los dos tipos de posesivo pospuesto. El perifrástico, en estos casos ya ves lo que falle y usar esa forma, la preposición de y luego el posesivo inmovilizado en neutro, para estos casos que tienen variación genérica. Claro, Nerea, en la variante occidental del asturiano, la serían las vuesas mentiras. En la tu variante somedana, por ejemplo, en la gente de Cangas de Tineu, las vuesas mentiras. Perfecto. Porque claro, en Occidente cuenta también ese otro factor que los plurales son en as. Entonces, sí, así es perfecto. Sería el occidental. Bien. Vamos a ver el siguiente que teníamos. La nuestra ropa. Aquí, para seguir dándonos la vara con neutro. Esta cosa que nos gusta tanto. Y siempre me gusta reincidir en que estos típicos adjetivos xente, ropa, ganado, etcétera, coordinen en neutro. Por lo tanto, igual el fallo que tuvisteis de algunos, y no damos cuenta de que en ese tipo de posesivos pospuestos, tendríamos que coordinarlo en neutro, porque ropa, acordaivos, fai concordancia en neutro, y es un incontable, y es un sustantivo que fai referencia a un conjunto continuo de cosas, y no se puede contar, y fai la concordancia en neutro, como ya vimos anteriormente. Por lo tanto, ¿y qué pasaba con el neutro? Que el neutro nada más funcionaba cuando iba pospuesto, cuando el adjetivo, y esto ya no solo para posesivos, sino cuando los adjetivos en general, cuando acordaivos, que cuando van delante del sustantivo, no faen esta concordancia en neutro. Nada más la faen cuando van pospuestos. Esto, pues ya veis, afecta también a este sistema del posesivo. Por lo tanto, veis que el posesivo va en
Femenín, en el primer caso antepuesto, la nuestra ropa, pero en los otros dos casos pospuestos, la concordancia que faila en neutro. La ropa nuestro y la ropa nuestro. Ya veis que queda igual. Para estos casos de varios poseedores, los pospuestos son exactamente igual, queden exactamente igual. Y aquí, bueno, el neutro, el perifrástico siempre va en neutro, porque son formas invariables, ya os digo. Entonces sería la ropa de nuestro. Ya lo veis cómo queda. Bien. Vamos a ver cuál teníamos después. A ver, aquí respecto a la azada, ya sabéis que con los preseos, con los aperios de Yabraza siempre hay mucho follón. Igual vosotros, si conocéis alguna otra forma para llamar a esta herramienta, podéis ponerla en el chat para que la compartirla con todos. La verdad que Fesoria no es como otros casos, como por ejemplo pasa con el garabato y el angazo, ingazo, etc. La Fesoria es bastante general, o es un término bastante conocido y usado en todo el dominio. ¿Qué pasa? Que para el occidente también úsase mucho chapu, y en gallego asturiano también. No sé si conocéis esa forma de llamar a la herramienta. No sé en occidente qué forma se usa en su miedo. Pero bueno, por el centro, en todo el centro, la verdad que Fesoria es una palabra de sobra conocida y de sobra usada. Bien. Pero bueno, que pudisteis usarlo en la otra variante que conozcáis o con la palabra que conozcáis. Pero bueno, si usamos Fesoria, que podemos decir que ya el sustantivo más general para esto, tendríamos esto. Antepuesto la to Fesoria, pospuesto, pues lo mismo, igual que el antepuesto, pero cambiado el orden, la Fesoria to. Y el segundo tipo de pospuesto, la Fesoria tuya, ya veis, y con estas formas que concuerdan en género. Y el último, el perifrástico, la Fesoria de to. ¿Vale? Su niña. La soneña o nena, eso también depende un poco de la zona. En unos sitios dice neña y en otros nena. Independientemente de eso, bueno, aquí siempre hay el mismo género y hay poca diferencia. Para el caso del posesivo funcionaría igual, lógicamente. Entonces, tenemos la soneña, la neña so, nada más cambiando el orden, la neña suya y la neña de eso. No sé qué tal, si tuvisteis muchos fallos o no. Mis amigos, antepuesto los míos amigos, pospuesto, fácil, lo de siempre, cambiar el orden, los amigos míos. Míos, no confundir. Aquí veis, se parece mucho una forma de otra, pero dais cuenta la diferencia, Uno va con tilde y otro no. Son muy parecidos, pero y es diferente la manera de decirlo. Los amigos míos y los amigos míos, Cambia la acentuación, aunque pues según lo veáis y lo oigáis podéis tracamundear uno y otro, pero cambia la pronunciación. Y los amigos de mío, invariable en género en número, de mío, siempre, independientemente de que sea plural, singular, masculino, femenino, lo que se posea, a lo que se refiere así posesivo, siempre y invariable, de mío. Bien. Y por último, otra con trampa, otra para seguir. La shada, muy bien, vale. Aparte de azada, hay esas formas con shem, Eso estaba viéndolo yo en antes, que consulté, para ver por dónde me podéis salir, consulté también el diccionario de Arias, y salían formas del tipo ashada, con she, en cuenta de con z. Ashada y shada, que hay una variante, ya sabéis que les as a principios de palabra, pues muchas veces van y vuelven, parar o a parar, formigar o a formigar. Muy buenas, Ángel, no pasa nada. Aquí esto ya sabes que ya abierto, entramos, salimos. Nada, estuvimos explicando un poco los posesivos. Vamos ya ahora en breve con otra cosa. Pero bueno, aquí otra vez la trampa, que os acordéis, porque voy a ser pesado hasta que os quede ya en la cabeza que xente concuerda en neutro, y que xente y en neutro, y un incontable, Por eso siempre me gusta ponerlo nos ejemplos y nos ejercicios, ¿vale? Entonces, bueno, antepuesto la so xente, pospuesto la xente so, nada más cambia el orden, y pospuesto B en neutro, la xente suyo, Acordáis siempre de que este neutro concuerda, que esta xente concuerda en neutro. Y perifrástico, la xente de so, ya ves, invariable. Siempre el de so, independientemente del masculino, femenino, singular y plural, de la cosa poseída. Vale. Bueno, esto ya era un poco lo que teníamos tocante a los posesivos. Bien. Vamos a ver un poco ahora.
Vamos bien de tiempo, más o menos como lo tenía calculado. Bueno, tengo que avisar a Rafa dentro de un ratín, pero bueno, vamos a explicar primero. Vamos a ver un poco lo que vos tenía preparado hoy, que era, bueno, vocabulario, ver un poco per arriba, porque luego esto hay muchos más términos. Yo aquí lo que vos hice fue una esvilla, una selección un poco del vocabulario del payabreru, interesante, tocante al tiempo. No en el tiempo que pasa, sino en el tiempo que fai. Quiero decir, vocabulario payabreru meteorológico. Vamos a ver un poco palabras importantes o guapes relatives a todo este amplio campo semántico del que tanto se fala en Asturias, ¿no? En los sitios que siempre falla al mismo tiempo, falase menos del tiempo que en Asturias, pero bueno, nosotros con esta variedad climática que tenemos, pues es siempre un tema de conversación frecuente y importante, más que en otros sitios, porque ya sabéis cómo es esto. Entonces, bueno, empezamos por lo menos habitual, que es el sol. Mira, aquí la gente en la playa ya, vaya ganes que tenemos, Bien, el sol, bueno, sol aquí, el solem del latín, pues no cambia, veis que en casi todas las lenguas románicas hay muy poca variación, como si os dais cuenta, bueno, le soleil en francés, o como se diga, de sol en italiano, bueno, lo que sea, pero bueno, no hay demasiada variación, todo vienen de la misma palabra del latín, aquí coinciden, en concreto, el castellano y el asturiano, el sol, y no hay mayor problema. Luego tenemos este adjetivo tan guapo, soleillero, que da mucho el sol o que tiene mucho sol, pues usarlo para un día o para un sitio. Vaya día más soleillero que fecho ayer, por ejemplo. Pero también podemos decir, bueno, ese pueblo es muy soleillero porque da al sur, por ejemplo. Asoleillar, que sería el verbo que tiene que ver con eso, tomar el sol, poner al sol. Luego hay palabras muy interesantes, guapas, hay más que pero bueno, yo pongo un poco les más comunes, igual conocéis de alguna más, pero palabras que tienen que ver pues con el típico cuando sale ese rayín de sol entre las nubes o un cachín que escampla, pues tenemos la yuga, yuga o rayada, salida intensa y curtia del sol pente las nubes o espacio de tiempo cuando sale el sol pente las nubes, estos pequeños momentos en que asoma un rayín, pues eso es una yuga, de sol. Bien. Siguiendo con el sol, siguiendo un poco ese campo semántico, vamos un poco con el calor. Espera que os lo pongo aquí arriba. Bien. Vemos aquí una playina, una sablera, acordáis, playa, sablera, también podemos decir sablera o sablón para la playa, porque acordáis que teníamos esa palabra más latina que arena, porque arena hay una palabra árabe, y sable sería la palabra latina y de uso en asturiano para arena. Les dos, arena también está asimilado en asturiano, pero bueno, acordáis de que sable y otra guapa palabra que podemos usar para referirnos a ese elemento. El calor, el adjetivo y caliente, aquí igual que en castellano, y luego están estos verbos que hay calentar, pero también aparte de calentar, tenemos unas formas más asturianas y quizás más guapas para los que nos suena mejor en el oído lo asturiano, que son calecer o escalecer, son equivalentes. Agarrar calor a una persona fai tanto frío que non calezo o facer que agarre calor. Val tanto transitivo como intransitivo. Hay que calecer este cuarto, hay que calecer lo que sea, pero también calecillo, sin más. No siempre tiene que ser transitivo el verbo. Caldia, por ejemplo, y otra guapa palabra que lleva sofoco, acoloramiento, vaya caldia que fae, o chorno, el chorno, bochorno en castellano, en asturiano sería chorno, que es calor. Mirad cómo os define el diccionario de la academia. Calor muy afogadizo que non deja alendar bien. Bien. Esto respecto al sol y al calor. Vamos ahora con todo lo contrario. Vamos ya a ponernos un poco invernales. Mirad estos guapos montes asturianos nevados. Quito esto de la calor, que aquí ya no pinta nada. Acordáis que calor también puede ser femenino. No es solo andaluz, sino que en asturiano también existe ese uso femenino. Y es una palabra que puede tener los dos géneros. Frío, bien, el frío. Tenemos frío o friura y son sinónimos y también cutu, Acordáis esa famosa frase a la que todos apelan cuando quieren decir lo raro que hay el asturiano, dicen, fai un cutu que escaraballa el pelleyo, esa mítica frase. Pues cutu, pero ese cutu y es frío, No tiene tanto uso como frío, pero también nos vale. Vaya cutu que fai, Muy guapo para seguir usándolo y que se caltenga esa palabra. No solo en esa frase fai un cutu que escaraballa el pelleyo, que a veces usas incluso como de coña, que tampoco hay plan.
Y aquí los otros adjetivos que os pongo, mira, pueden ser un poco como graduación, ¿eh? Lo que está fresco o fresco y un poco menos, que frío o frío, que ye más neutro quizás, y xelón, y un guapo adjetivo que tenemos también para expresar lo que está muy frío, ¿eh? Tiraba un aire xelón que non se podía estar fuera na calle, por exemplo. Xelón, que xela, o sea, eso ye como un grau más, mucho frío. Y los verbos que tocantes a esto podrían ser, hay más, si os pongo el libro de Ramón de Andrés, pues bueno, hay más riestra de vocabulario, pero bueno, yo se le esvillemos un poco las palabras un poco más de uso común. Tenemos enfrescar, ponerse fresco, vaya como enfrescó el día, como algo como enfrescaron estos días, esto vale mucho para el día de güey, que la verdad que calor caliente nunca. Enfriar, bueno, aquí igual que en castellano, o esfrecer, que también es lo mismo, ponerse frío o más frío, enfriar y esfrecer y es lo mismo. Si queréis usar un término que suena así más asturiano y más guapo, esfrecer, una buena opción. Y luego aterecer, por ejemplo, respirar y perder el color por frío, o tar aterecido, estar muerto frío, aterecido, también terecío sin la inicial, es tiene igual alguna variante fónica, pero bueno, son todas palabras relacionadas con aterecer. Bien, cuando hace frío a veces nieva. Vamos a ver un poco léxico relacionado con la nieve. Verbos, bueno, nieve o nieve. Esto pasa en deyes payabres, Además, si os dais cuenta, el sonido cuando hay una N y una I de diptongo y una ñ y es muy parecido, Entonces, casi no hay diferencia en la pronunciación entre nieve y nieve. Hay solo un pasín más allá en la palatalización, vamos a decir, de la consonante. Y los verbos nievar, el más genérico, o nevar, de la variante que usemos, trapear, caer trapos, y también falampear, falampear y caer, nevar a trapos. Vamos a ver otras palabras que hay para trapo, que ya salen un poco más abajo. Y nevisquear, por ejemplo, nevisquear o neviscar, pues sería nevar o nevar, pero poco, como que quiere nevar, pero no llega a nevar del todo. Aquí en esta gradación un poco. Y luego eso, para lo que sería en castellano el copo de nieve, pues podemos decir trapu, también en castellano se dice trapu, ¿no? Falampu o falampiu, falopu, farrapu, ¿ves? Hay más para, bueno, seleccionamos un poco los un poco más conocidos, para lo que se diría eso, el copo de nieve, cada una de las cosines que cae. Bien, luego también, mira, seleccionemos otra que sería una bola de nieve, pero también puede ser de hierba o de llana, cualquier bola de algo, sería una pella. Luego, cuando queden cachinos en el monte, los neveros, también se llaman traves. Que trave es una palabra que, por otro lado, también se usa para los vigues centrales del techo, les traves y una parte constructiva del horru también, y aparte la editorial quizás que lleva más años editando libros en asturiano, Ediciones Trave. Un saludo para Samu y para Esther, que no creo que nos estén viendo, pero bueno, que fue un trabajo muy bueno, una edición en asturiano. Pues de ahí viene la palabra, tanto de eso, de esa viga principal de los techos, un trave, una viga, como esos cachinos de nieve que queden en el monte. Y luego, para lo que sería una luz, cuando cae la nieve del monte, tenemos palabras como, por ejemplo, ábano, y también se pueden usar las mismas palabras que se usan para desprendimiento de tierra, en realidad. Argallo de nieve, podemos decir, sin más, para una luz, porque en realidad es lo mismo, argalla la nieve como argalla el terreno, ¿no? O fana, y es más conocido argallo, pero fana y es la palabra que se usa en Occidente para lo mismo, Entonces, bueno, para los occidentales, fana además y de mucho uso. Bien, esto respecto a la nieve. Vamos a ver qué más hay respecto a esto. Granizo. Xarazo ya vos la puse en clase otras veces. Sinónimo de granizo, y pedrisco también, que forman los respectivos verbos granizar, xarazar, pedriscar, y los sustantivos granizada o xarazada, o bueno, pedriscada no os lo puse, pero también sería posible. Eso respecto a este fenómeno. Otro muy frecuente en Asturias, que también tiene mucho palabrero, aquí nada más vos seleccioné un poco, palabras hay un montón, pero bueno, para esto seleccionemos borrín,
más que nada porque a mí es la que más me presta. Pero hay más. También podemos usar niebla o borrina. Aquí hay también una palabra que la variación de xénero non implica un cambio significativo. Borrín e borrina é lo mesmo. Totalmente sinónimos. Cuando é suave, cuando é moi tenue, pues podemos llamarlo nublina o nublo. Bueno, pero bueno, nublina suele ser menos que borrín. Los verbos que se formen, cuando está bajando o subiendo este borrín, pues sería aborrinar o emborrinar. Y lo contrario, cuando se quita, y esto vale también para cuando hay nube en el cielo, sería escamplar, estenar, también, este igual y menos conocía, y bueno, abrir ya sabéis que abrir vanos para un montón de cosas, ¿no? Y un verbo muy general y muy importante. Y bueno, adjetivos borrinoso, encapiellao, que vale también para la niebla como para el cielo, cuando está tapado, cuando está cubierto. Más cosines. A ver, todo lo que tiene que ver después, y esto sí que tiene que haber mucho palabrero en asturiano, como comprenderéis, ¿no? Con agua, claro. Hay que tener una cosa, clara. Aunque existe como sustantivo lluvia, lo más corriente como sustantivo, y usar agua en genérico. Mañana dan agua, tendréis lo escuchado milenta veces, no más que lluvia. Úsase un agua, y pasa lo mismo con el aire y el viento, eso vamos a verlo después. Justo ahora, pero es más normal decir que, bueno, dan agua, non dan lluvia. Y es lo más corriente en asturiano, aunque lluvia también existe como sustantivo en asturiano, pero úsase más normalmente el genérico agua, sin más. Mira qué fácil lo ponemos, Bien, bueno, esto ya, entonces agua como genérico, aunque muchas veces ya sabe, hay que especificar y puede ser ambiguo. Y tenemos lluvia o llovio también, para un genérico de lo que ya es este fenómeno meteorológico. El verbo sí que sería llover, non lle aguar. Aquí, igual que en castellano. Luego tenemos otro tipo de verbos que tienen un poco que ver con la gradación o con el tipo de agua que cae. Tenemos, por ejemplo, xarabatar o xarabatear, que aquí depende un poco de la zona también cómo se use, pero que puede ser bien o bien llover y nevar a granizar a un tiempo, esto que tiene toda la vez, tan agradable, o llover fuerte un tiempo curtiu, o sea, cuando cae un chaparrón, que diríamos en castellano. Hay más palabras para eso, que son las que vos salen abajo del toro. Cuando llueve, pero llueve no mucho, pero sí gordo, antes del orvallo, podríamos decir lloviscar, llovisquear. Y más que el orvallo, pero menos que el agua, menos que la lluvia. Y luego ya tenemos estos tan de sobra conocidos verbos como que son y orvallar. Aquí y el básico, pero que tienen otros sinónimos que también son de uso. Porque aquí como orvalla tanto, pues ya desarrollamos mil maneras de decirlo. Entonces, aparte del orvallo y del verbo orvallar, tenemos el orpín o el verbo orpinar y también pruar o prúa y mugar, que suelen ser menos todavía. Mugar, y de hecho la muga llámase casi a esto en muchas ocasiones, que esto que ya no sabe si el agua cae o está en el aire en suspensión, como si no sabe si hay niebla o orvallo, eso y un poco esa muga, esa sensación de humedad en la atmósfera, que está entre el orvallo y el borrín, prácticamente. Vale, y luego cuando abre, pues lo mismo que nos pasaba, que vos ponían antes, escamplar también, cuando abre, escampla, de ahí hay topónimos del tipo escampleru, por ejemplo, que tienen que ver con eso. Como escamplero también puede ser un descampado. El que vos decía antes, estenar, abrir, y abocanar, abocanar non val para la niebla, que era ahí para el borrín, que era donde vos ponía antes estos ejemplos, pero sí nos val para el agua, cuando está lloviendo y para, y abre, abocana. Y luego, para estos momentos, como os adelantaban antes, de lluvia intensa en un curtiu periodo de tiempo, pues podemos llamarlo bastiu, bastiazu, o lo que vos decía de xarabato. Hay más también términos, pero bueno, quedáis vos con estos que igual son los más comunes. Aunque igual conocéis más. Según vos lo voy diciendo, si vos vais a poner alguna palabra relacionada que conozcáis o que sea de uso en vuestra casa, de ir poniéndola en el chat y comentámosla, que no vaya a ser esto solo un monólogo, aunque lo oye. Pero bueno, vamos a disimular un poco. Bien. Vamos con el agua, seguimos con los 4 elementos y el otro elemento que tenemos aquí, el aire. Lo que os digo, también, lo mismo que pasaba un poco con agua y lluvia,
pues con frecuencia, y lo más normal na fala común é falar de aire, non de viento. Isto igual non pasa tanto, por exemplo, en la Mariña, onde el aire que tira é máis importante, ¿no?, de cara a la vida del mariñán. Y bueno, sí se usa más viento y se separa. Bueno, hay también muchas maneras de llamar a los vientos en asturiano, pero esto ya sería de mucho más avanzado. Pero bueno, en todo caso, si vos interesa ese tema de los nombres de los vientos, también en Ramón de Andrés, espera a ver que vos lo tope, lo tenéis en este último libro que sacó Ramonín. Perdonadme les confiantes. Vos bien, súper guapo, aquí con la rosa de los vientos, a ver si lo enfoco bien, y aquí vos sale un montón de maneras de llamar la manera de llamar al aire, a los tipos de aire, dependiendo de dónde vienen y demás, en asturiano. Quizás el más importante y más común podría ser el nordés, el que viene del nordeste, y el gallego, llámase al que viene de Galicia, ¿no?, al que viene del occidente, del oeste. Bueno, serían un poco los más conocidos y los más frecuentes también, ¿no? Luego el aire de los castaños supone que viene del sur, ¿no? Son esos airecinos del sur que vienen para ser onda. Bien, bueno, acordáis, pues eso, lo más normal es usar el genérico y también en cuenta de brisa, aunque brisa también existe, y es mucho más corriente en el uso falao, referirse a airín, más que brisa, casi vaya airín que tira. Y luego tenemos otra palabra muy guapa que también que oral, que valpa, tal como lo define en el DAIA, en el diccionario de la Academia, aire sale del río y de la mar, o sea que lleve un airín, una brisa, pero que tiene que ver con las corrientes de agua o con el mar, vamos a decir. Pero otro día, bueno, tenemos cuando eso es un aire pequeño, cuando hay mucho aire podemos decir airón, ventolera, rabasera, hay muchos más tipos, ya que quien quiera ampliar esto, ya os digo, está muy bien en el averamiento de la lengua asturiana de Ramón de Andrés, que salió este año. O si queréis completar un poco este campo, Bien, pero bueno, aquí tengo pues un poco, pues seleccionado un poco el léxico más importante. Luego por otro lado tenemos remolín y torbolín, cuando el aire da vueltas, esto de la manera, eso refiere más bien, más que a la fuerza, a la intensidad, a la manera de dir ese aire. Y luego también, hay palabras también que tienen que ver con la temperatura de ese aire, con si es un aire cálido o un aire frío. Para un aire cálido, aparte de otros más, un montón de términos más que hay, tenemos bafo y bafarada, por ejemplo. Bafo que está relacionado un poco con el vapor y demás, con el calor. Y hay otros términos que se refieren a un aire que es muy frío. Por ejemplo, carbieso y ventasca. Pues seguimos estos dos, pero hay otras maneras de referirse a este aire frío. Bien, vamos con más fenómenos meteorológicos. Les tormentes. Bien, tormenta también es un sustantivo asturiano, pero siguiendo un poco la tónica de los que nos pasaba con el agua y con el aire, pues muchas veces también simplemente se usa nube o ñube. Parece que mañana que viene nube. No se refiere a que venga una nube cualquiera. Cuando se dice eso normalmente úsase porque viene una tormenta. La nube o la ñube. Eso en la lengua falada y es muy usual. Pero bueno, lo que os digo, también tenemos tormenta como sustantivo, que viene del latín sin ningún problema. Trueno o truena, eso referido al fenómeno acústico. Y luego formas de llamar al fenómeno eléctrico, vamos a decir, aparte de rayo, que esa compartimos con el castellano, pues, o también tenemos las formas rellampiu, rellámpago, rescampliu. Tenemos otra manera, todo ese palabrero para referirnos a ello. Bien. Parece que solo al principio os falé un poco de buen tiempo, todo lo demás y mal tiempo. Pero bueno, ni bueno ni malo. A ver. Y para acabar, aunque esto ya lo tenemos muy escaecido, porque ya casi estamos metiéndonos en el verano, la xelada. Otro verbo también de uso muy común. Metimos aquí la rosada también porque no, igual la debía haber metido con el agua. Tenía que haberlo metido con el agua, pero bueno. Tenemos la xelada y el verbo y xelar. Y eso, la rosada sería lo que sería el rocío en castellano. Bueno, como me cuadraba un poco, igual esto lo tenía que haber metido con el agua, pero bueno, acordaos, xelada cuando está xelado y rosada cuando hay agua. Todo esto que aparece la mañana, con esta humedad que tenemos aquí. Xelu,
carámpano, todas estas cosas que quedan en el tellao, el carámpano también se puede llamar pingu o chupu, y hay más palabras, Lo que vos digo, si vos acordáis de alguna más, podéis ponérmelo en el chat y comentámoslo. Y otra muy guapa, porque tiene el mismo origen que ese cultismo glaciar, la GL esta, principio de palabra, en asturiano da elle, y bien de glacem, que tiene esta misma raíz de llatina de que cuando falamos, por ejemplo, de glaciación, lo que pasa es que esto ya es la evolución popular. Sería yaz, que ye este charco xelao, o esta pequeña cantidad de agua que queda xelao, en el suelo. Eso sería un yaz. Para el occidente, chaz. Ya lo sabéis que cuando hay en el centro, pues en el occidente hay esta che, chaz, vale. Bien, bueno, ya sé que como siempre digo aumento pues mucho así todo el tirón y no vos vais a quedar con ello desde yo todo da fecho y a la vez. Pero bueno, para que vos vayan sonando estas cosines, ya veis que y aquí solo dije una pequeña parte, pero el asturiano tiene un payabrero muy rico, en este campo. Y bueno, como también hay una riqueza también, una bayura bastante prestosa de refranes, porque en la sabiduría, en el saber popular y campesín, siempre y es muy importante estos fenómenos atmosféricos de cara a la ganadería y la agricultura, pues también desarrollaron un montón de paremies, de refranes, que tienen que ver con esto. Entonces preparemos, bueno, está claro que tampoco tenéis por qué saberlos, pero bueno, para jugar un poco y para que los vayáis conociendo, preparemos un xueguín, un cajut con refranes meteorológicos, los que salen también términos de estos que acabamos de ver. Entonces voy a poneros el link, el enlace en el chat. Ahora va. Y voy a dejaros un ratín para que lo faigáis, Yo creo que estaba puesto más o menos 4 o 5 minutinos. Y después ya vamos, ya echamos aquí hora y cuarto, lo tonto, que rápido pasa. Después ya vamos a intentar ponernos en contacto con Rafa Valdés, que yo creo que igual ya está aquí exclucando, porque subió el número de espectadores, yo creo que uno de ellos y él. Pues manifestate en el chat si estás ahí, Rafa, y de paso ya sé que estás al tanto, porque ahora mientras entamen con el ejercicio esta gente, voy a comunicar contigo por el Face. Así que si estás, mira, ponlo y así no tengo que comunicar contigo por el Face. Bueno, pongo vos otra cancionina guapa en asturiano y vémonos ahora. Hombre, está la hermana de Rafa, pero Rafa no me ha aparecido todavía, vale. Pero bueno, está bien, bien. Pues de hecho, vos entonces, miráis, tenéis ahí el link y vamos a mirar esos refraninos prestosos en asturiano. De hecho, vos entonces un ratín para que lo faigáis, 5 minutinos o asina, y ya intentamos contactar con Rafa y falar un poco de la traducción en asturiano. Venga, de hecho vos con ello. No. Ya, pero a ver, pero qué. Igual que caer y rodar, estar bien un minuto, estar al otro en un triste lugar. No
cantar la arena y el sal, y no hay ya más vértigo que el vértigo a la realidad. El aire espeso al tragar la luz no calienta, no cuando voy a caer y voy a rodar. Quisiera poder llorar, pero perdí la capacidad. Bueno, voy a ponerme otra vez la cara aquí. A ver. Bien, hombre, a ver. Que estos refranes tampoco eran refranes muy conocidos, muchos de ellos, ¿eh? También esto yo para darlos un poco a conocer. Está claro que esto, si lo hubiera hecho yo, vos penséis, por mucho que sea el profesor, que los hubiera sacado. Pero bueno, que también son un poco para repasar vocabulario y bueno, para aprender un poco de esta sabiduría popular, ¿eh? Bien. Y ya veis, yo... Si fallasteis también ye porque yo soy fino inventando la segunda parte de los refranes. Eso ye porque son creíbles. Dais cuenta que todos los de 3 eran inventados. O sea que si dudasteis y que bueno, más o menos tengo agarrado si el pulso de lo popular. Bien, pues vamos a ver. Vamos a ver un poco lo que teníamos aquí. Bien, el primero de ellos. Agua d'Arcu. Aquí, y esta fue cuando, como lo hice después, no me di cuenta que faltóme falabos del arcu la vieja, otra guapa palabra en asturiano, pa esto que tenéis aquí en la semella. ¿Qué se dice entonces cuando este agua d'Arcu, el agua que cae cuando hay un arcu la vieja? Non fai charcu. Agua d'Arcu non fai charcu. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, que siempre hay un agua muy suave el que cae cuando hay un arcu la vieja y que no va a llover mucho. Eso es lo que nos dice un poco esta sabiduría popular tocante a este fenómeno atmosférico. Faves en platu. Yo muy guapo que fuera lo de las faves, pero no, porque salga la la vieja no vas a tener faves en platu. Tienes que prepararlo tú primero. No, aquí magia ninguna. Bien. El segundo refranín
Año de hierba, aquí había varias opciones. Año de niebla. Bien. ¿Por qué? Porque cuando se supone que hay mucha niebla y que hay mucha humedad, y eso ya es bueno para la hierba. Entonces, si hay un año que hay mucha hierba, supone que también hubo mucha niebla. Esto es un poco el sentido que tiene este refrán. Lógicamente, año de seca, pues si está muy seco, pues no va a xorrecer tanto la hierba, ¿no? Bien. A ver el siguiente que teníamos. Borrina na mar. Uy, aquí espero ahí un momento que no... Vos la que era la correcta y era esta, moverlo un poco. Ponte vivo y a pescar. Bueno, esto es marinero, Cuando hay borrina na mar significa que va a hacer buen tiempo, tal como se entiende, Entonces hay este dicho marinero que es borrina na mar, ponte vivo y a pescar. O sea, en este caso es buena señal de que no va a haber una nube, una tormenta, ni que no va a hacer mal tiempo y puede salirse a pescar. Vamos a ver la siguiente. Cielo empedrado, que este cielo que tenéis ahí tan semilla también. Xarazu, acordáis vos? Xarazu granizo, o pedrizo, o pedrisco. Al otro día mollao, por lo visto, cuando tal casina se piensa, cuando se ve el cielo así, y que al día siguiente, o piénsase que al día siguiente va a llover. O sea, al otro día mollao. Esta sería la respuesta correcta. Vamos a ver la siguiente. Cuando canta el picatuero. De paso aprendemos el nombre de este pájaro, que es el que pica. El nombre es muy gráfico, y el que pica el tuero de los árboles. Y este pajarín que veis aquí, bueno, hay de varios tipos, este y uno de ellos. Y cuando canta el picatuero, asunto de mal agüero. Piénsase que cuando canta, claro, hay que conocer el canto y hay que sentirlo cantar, pero que cuando canta y que va a hacer mal tiempo, cuando canta este pájaro. Debe ser que es poco frecuente también que cante, pero bueno, el refrán en tal caso dice eso, cuando canta el picatuero, asunto de mal agüero. No sé si esto os valdrá mucho porque, bueno, claro, tenéis que identificar el canto, etcétera, tenéis que ver un sitio donde haya picatueros cerca. Yo os recomiendo seguir viendo la previsión del tiempo, pero bueno, está bien saberlo. Vamos, hay más cosas de pájaros, Aquí yo creo que queda un poco de esta tradición llatina de adivinar el futuro por los pájaros, quedan restos de esta cosa romana, Ya veréis, después hay otro, el que vos punxi de les gaviotes o gaviluetes. Vamos a ver, ¿qué más teníamos el otro? Cuando nubla la xelada y es segura la nevada. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, si os dais cuenta, cuando xela, cuando está todo despellado, cuando no, normalmente cuando xela, non hai nublina, non hai borrín. Que pasa? Bueno, pues piensas oye corriente que cuando está xelado y a la vez hai borrín, vai a nevar. Esto ya también supongo que será de zonas más de montaña, porque ya sabéis que aquí para abajo pues nieva menos, pero bueno, y otra de esas predicciones que se fan en base a fenómenos meteorológicos previos. Cuando nubla la xelada y es seguro la nevada. Cuando está xelado pela mañana y a la vez hay borrín, que hay una cosa que si os dais cuenta non suele pasar, pues bueno, y es fácil que venga nieve. Vale. Vamos a ver otro más de los refraninos prestosos que teníamos. Gaviota. Aquí acordáis que nial, igual conocéis más la palabra ñero, pero nial y otro sinónimo de ñero. Bien, gaviota que busca el nial. ¿A qué se refiere esto? A cuando los gaviotes vuelan hacia la costa, hacia adentro. Y que ya lo que eso indica, muy mala señal también, lo mismo que cuando canta el picatuero, cuando la gaviota busca el nial, cuando viene hacia la costa, y es que muy mala señal, porque está viniendo, claro, aquí como dais cuenta la situación del Cantábrico, que todo lo malo casi suele venir del norte o del noroeste, ¿no? Entonces cuando ves que vienen es contra, o sea, de esa dirección, pues los gaviotes o gaviluetes, puede decirse de esas dos maneras, pues bueno, que hay mala señal, también hay otro dicho mariñán, Traemos cuenta que estos también son sacados de la cultura mariñana. Bien. Si el agua gorda se fai fina, non abocan a aína. Bien, acordáis de aína, que valía tanto como pronto, ceo, esta palabra ya la vimos en otras clases. Acordáis, pronto, ceo, espera, esta otra, bueno. ¿Qué quiere decir? Que cuando después de llover agua gordo
empieza a llover más fino y que va a seguir manteniéndose el agua, pero tiempo. Esto es lo que se piensa y lo que nos dice este refrán. Vale. Vamos con otro. Más que tienen que ver con la mar. Si el borrín sube del mar, métete luego a techar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también lo mismo. Si el borrín está subiendo del mar, y también un signo de que va a llover en un corto periodo de tiempo. Por eso tienes que ir a techate o a techate. Aquí ya veis lo que os decía antes, que les asestes a principios de palabra bailen mucho. Bien. Y para acabar ya el último que teníamos, viento gallego, agua seguro. Si el aire viene de esa parte, malo. Bien la típica borrasca del Atlántico, básicamente. Esto es lo que nos dice la sabiduría meteorológica popular. Bien, esto tocante a estos refranes meteorológicos, creo que ya entonces va a ser tiempo de ir llamando a Rafael Rodríguez Valdés, que, bueno, entonces cosas, a más de compañero mío, compañero en el trabajo de la normalización lingüística, Rafa está en el Concello de Corbera, y aparte historiador y una persona también muy entendida y muy sabia en todo lo que tiene que ver con la literatura de la lengua asturiana. Y el último proyecto de él, pues, y esta colección Calume. Muy buenas, Rafa. ¿Estás ahí ya? Sí, aquí estoy. Bien, ¿escucháislo bien? Decime por el chat qué tal va el sonido de Rafa. A ver que no haya ningún problema. Espera un momento, a ver qué me dicen. Rafa, ¿qué tal? Bien, preparado. Estaba presentándote. Bueno, normalizador, historiador y ahora también nesta última aventura tuya que, como muchas aventuras, ahora quedaron un poco cortadas, ¿no? También falaremos de eso. Pero y tu último proyecto que lle esta colección Calume, dentro de la editorial Trave, de la que os falaba antes. Acordáis que Trave lle tanto esa viga del techo como también cuando queda un nevero en el monte, que lle precisamente una de las novedades más guapas que hubo este año dentro de la edición asturiano, y esta edición de 1984, la obra de Orwell en asturiano, que muchos de los que me venís al taller de lectura. Voy a poner una foto de Rafa para que veáis la cara, hombre. Esta es la que tengo en Twitter. Vale. Vale, pues bien. Calume, y es un nuevo proyecto que se abrió este año. Bueno, fue en Aviento cuando lo sacaste con la edición de 1984 de Orwell, y que tiene la idea de seguir trayéndonos al ámbito asturiano y a la lengua asturiana, pues, traducciones de la literatura universal de calidad y prestoses. Fálanos un poco de qué te llevó a ti, Rafa, qué necesidades viste dentro de la traducción en asturiano para entamar este proyecto y qué idea tienes de que sea Calume. Bueno, lo primero que yo pienso, o sea, este proyecto nació ya va unos añinos, cuando yo os presenté el proyecto a la xente de Trave, por la idea básica que la traducción al asturiano estaba, no voy a decir desatendida enteramente, pero sí es cierto que no había una traducción que se fixere de manera sistemática, planificada, que contemplara y tuviera en cuenta el papel que tiene que ocupar la traducción dentro de la literatura asturiana, igual que sucede con otras literaturas del mundo. O sea, muchas de las literaturas del mundo tienen en cuenta la traducción por una cuestión fundamental que en ellos casos tener un repertorio de obras de común a todas ellas. Después también lo que yo llamo construir pontes, ¿no? Muchas veces parece que tendríamos que estar aislados por usar el asturiano, y la traducción y la busca de otros referentes culturales
pero no para imitarlos, sino para construir los nuestros propios, ¿no? Y entonces ese es el sentido que tiene la colección Calume, una colección específica y particular dedicada nada más a la traducción y que busca pues traer obras pues, que no tenemos en asturiano, pero además obras de unas características que tampoco existen en asturiano. Quiero decir, hay obras, novelas, cuentos, escritos por autores asturianos, bueno, hay algunos muy estimables, pero hay temáticas o hay maneras de escribir que no tan representadas en la literatura asturiana. Y entonces un poco la colección, a más de traer y poner en asturiano títulos, bueno, que sí son muy conocidos, como esta novela de Orwell, 1984, también que traer autores que a lo mejor no son tan conocidos, pero que lo que escriben y la manera de contar creo que puede interesar para el público y lector asturiano. Y claro, tú si viste esa necesidad y porque no se estaba, quiero decir, que no estaba cubierta, ¿no? ¿Cómo ves tú cuál fue la evolución de la traducción al asturiano antes de Calume? Quiero decir, tú viste la necesidad por algo. Aquí hubo también varias épocas, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con el ritmo, las subvenciones que se dieron en su momento, o etcétera. Siempre fue de algo como muy poco planificado, ¿no? ¿No te parece a ti? ¿No tienes esa impresión? Yo creo que también eso es lo que te hizo a ti apostar por esto, ¿no? Sí, porque, a ver, claro que hubo traducciones, a lo mejor no sé si lo conocen, el alumnado del taller en asturiano que tienes, pero ya hubo traducciones pues en el siglo XIX, ¿no? Manuel Fernández Castro, pues asturiano que tradujo el Evangelio de San Mateo y el Dogma de la Inmaculada. Hubo poesías que se traducían, pues Joan María Cebal y Justo Álvarez Zamandi pues se tradujeron a Horacio. Fernán Coronas, el cura de Cadabeu, pues también tradujo a una montonera de autores, poemas sueltos más que obras sistemáticas, pero en realidad la traducción, como una cuestión a tener en cuenta, principia ya con el movimiento de reivindicación lingüística, con una continuidad, pero no digamos con una planificación. Quiero decir, muchas veces la traducción fue, y esto no lo digo pa mal en un sentido, porque hay cosas muy estimables fechas y con mucho mérito, voluntad de unas pocas personas que entendieron que la traducción ya era básica, igual que en otras literaturas y que para otras lenguas, ¿no? Y entonces Asturias y el asturiano no podían ser excepción. Pienso en personas como Xosé Gago, que tradujo pues a Safo, a Cavafis, a Homero, desde el griego al asturiano. Después hay traducciones pues de Asterix o El Principín, pero muchas veces el planteamiento que había ya era, por resumirlo rápido, a un autor o a una autora gusta determinado autor que escribe pues en francés, en italiano o en inglés, en alemán, fai la traducción porque presta el autor, porque quiere ponerlo en asturiano y presenta ese libro a una editorial, ¿no? Y ese era el camino que se seguía. Y entonces, en este caso, no es una cuestión del gusto personal mío como director de la colección. Lo que se piensa es unas obras que no están en asturiano, acompañáis pues de todo el labor de traductores distintos, porque es importante involucrar a mucha gente, porque es un proyecto que tiene una perspectiva a desarrollar en bastantes años, porque las cosas también lo bien fecho, bien pared, ¿no? Como decimos aquí. Y entonces, bueno, hay involucrar a mucha gente y con esa perspectiva y también pensar en cosas, en la propia noción de clásicos, ¿no? Muchas veces la noción de clásicos no es una noción que tengamos fecha de Asturias y para Asturias. Muchas veces son los clásicos como se entienden desde la literatura castellana y entonces
exportar esa retafila de clásicos, ¿no? Lo típico del canon y de los clásicos, hay posiciones muy encontradas y entonces en este caso ya era escapar de ese tipo de noción de clásicos y apostar por otro tipo de libros. Otro tipo de libros que a lo último son que tengan interés para Asturias y por lo asturiano, ya sea por la manera de escribir, pero también por una cuestión de referencias culturales, ¿no? Muchas veces parece ser que tenemos que seguir caminos que principiaron otros y es verdad que no tenemos por qué desear de mirar para ellos, pero a mí parecía más interesante a lo mejor traer obras que no son como en el caso de la novela de Orwell, sino obras que a lo mejor no están traducidas a ningún idioma de la península ibérica, del nuestro entorno inmediato, que es el que más puede influenciarnos de una manera o de otra. Y entonces yo creo que también hay que tener una perspectiva asturiana en ese sentido y también una perspectiva un poco pues social, ¿no? Es decir, ¿qué elementos hay que considerar pues para tener y construir los nuestros propios referentes desde Asturias, ¿no? Y entonces muchas veces pues hay obras que toquen temáticas cotidianas o que están presentes en los medios y que a lo mejor los y los autores de Asturias no toquen, ¿no? Y entonces la traducción también tapa eso, ¿no? Para donde hay espacios, furacos vacíos, ¿no? Pues meter ahí la cabecina. Y entonces, a lo que me preguntabas, Pablo, sí es verdad que hubo épocas distintas, para que lo sepa el alumno del taller, donde había esa cuestión, digamos, más voluntarista, ¿no? Que esa nunca no se perdió, ¿no? Siempre hubo gente pues, que gustaba un autor, que hacía la traducción y que lo presentaba una editorial. Hubo de alguna iniciativa más sistemática. Recuerdo que hubo una colección que se llamaba Clásicos en Asturiano, que nada más tuvo 2 títulos, que fueron 2 obras teatrales de Shakespeare, Ricardo el III y Ricardo el V. Y es verdad que Libros del Peixe, una editorial de las primeras que hubo en Asturias dedicada a la literatura asturiana, pues dio mucho peso a la traducción en los años 90, pero claro, aquellas traducciones, y dígolo con todo el respeto, fixéronse primero de tener el diccionario de la academia, la gramática de la academia, bueno, estas cosas que, bueno, que el alumnado ya sabe, ¿no? O la gente interesada en asturiano ya conoce. Y entonces, claro, muchas de esas traducciones, pienso que estaba Alicia en el País de las Maravillas, o Peter Pan, o La Isla del Tesoro, fechas con dignidad bastante y con esfuerzo abondo, pues yo creo que deben ser para revisar, la verdad, ¿no? No por una adaptación ortográfica, sino también porque yo creo que hay gente que ya tiene mucho más conocimiento del asturiano o mucho más conocimiento de otros lingües que el que se podía tener va 20 o 30 años, ¿no? Bueno, y no teníamos los preseos, Rafa, los preseos como claro, principalmente y los diccionarios, ¿no? El de Arias y el de la Academia, que son una herramienta que, claro, yo no me quiero imaginar lo que ya eran antes de esto, ¿eh? Sin poder consultar ahora todo lo que tenemos y además que ni siquiera tienes que comprar el libro, que lo tienes en internet, ¿no? Entonces, claro, que la calidad tendría que subir habiendo estos preseos, ¿no? Sí, claro. Hombre, hay más herramienta, bueno, en la medida de las posibilidades, pues hay palabreros temáticos, hay hasta ya algún diccionario de sinónimos, refraneros. Bueno, la verdad es que ahora contamos con herramienta que va 20 o 30 años no se tenía, pero también yo creo que para lo bueno, muchas veces decimos que en Asturias vamos por detrás, pero yo desde la perspectiva de lo que quiere ser esta colección Calume de Ediciones Trave, yo creo que muchas veces el ir por detrás no hay que lo ver como una cuestión para resignarse o conformarse, sino hay que lo ver como una oportunidad de buscar el nuestro camino, el camino de Asturias y para Asturias, sabiendo las fallas que hubo en las literaturas de otros idiomas y sabiendo también lo que pasó en Asturias, ¿no? Y entonces, lo importante es, yo creo, tener una perspectiva a medio y plazo largo, tener que participen del proyecto bastante gente, que no sea una cuestión de 1 o 2 personas. Después también, pues claro, tener clave por detrás, bueno, ya sentí que os falaste
de quién son Ediciones Trave, claro, y es la editorial profesional a todos los niveles, ¿no? Quiere decir, que gente que vive de la edición, ¿no? Que tiene el mayor catálogo de publicaciones en asturiano y que, bueno, que saben cómo se mueve el mundo de la edición, de las librerías y demás. Y entonces, yo creo que ayer en las personas indicadas, las más accionadas para sostener este proyecto. Bueno, a ver, aparte voy a decir a la gente que si queréis hacer cualquier pregunta en truga a Rafa, tenéis el chat ahí y yo transmito no sé si él está conectado. Y viendo ya, bueno, muchas de estas, sí que hay gente del curso, porque ya venían a la villa conmigo, bueno, muchos ya llegaron en 1984, y de hecho era gente que tenemos ese encuentro pendiente con esta gente, sí. Y fue una de las cosas que quedó pendiente. Fálanos un poco más ya en concreto de este primer título de la colección Calume, cómo está yendo y cómo fue la experiencia de este primer libro que sacasteis. A ver, yo por poner en antecedentes a la gente, el proyecto de Calume presentélo a Trave pues en el año 2016 y el primer título salió en el 2019. Yo creo que muchas veces lo que son les prieses, pues a lo mejor no son buenos compañeros de viaje. Entonces es mejor madurar las cosas, pensarles bien y bueno, y apostar de manera decidida por los títulos, por los traductores, y en este caso con Xisur González Rato, el traductor de 1984, yo creo que el primer contacto fíxose en la Xunta de Escritores de Villaviciosa del año 2017, y entonces ahí fue un camino pues largo. Él dedicó más de un año a la traducción, porque y otra cosa que yo también quería, que la gente ya pudiera también, la gente que pudieran traducir libros para Calume, que no fuera a saltumata, ¿no? Así de sópitu, ponerse con ellos, sino que sepan con tiempo bastante la planificación que tenemos, y entonces a lo mejor pues, 2 años antes saben, oye, mira, nuestra idea es sacar este título en el 2021, ¿no? Y entonces ya contactes con la siguiente, pues eso, en el 2019 o por ahí, ¿no? Y entonces la idea claro, tarda en salir, pero claro, ¿podía ser otro título? Sí, claro, porque nosotros teníamos ahí una retafila de títulos en mente, para sacar en asturiano, pero el 84 cuadraba muy bien, no sabíamos que iba a pasar esta pandemia y cuadró todavía mejor, ¿no? En el sentido de eso ya era una distopía en el año 1949, una distopía que influenció mucho en todo el mundo. Fue un libro censurado, fue un libro prohibido, porque a lo último de lo que fala ya de los mecanismos que usa el poder. Y entonces, claro, cambiaron muchas cosas desde los años 40, ¿no? Desde que escribiera Orwell, pero claro, hay cosas que se mantienen, ¿no? Que la gente que tiene poder, ¿qué ganas tiene de tener ese poder, ¿no? Y entonces yo creo que para la ciudadanía y una obra de la que puede depender muchísimo, Y después lo que decía de aprovechar las oportunidades. Hay mucha gente que conoce y que dice, bueno, yo leí el libro en castellano y a mí siempre me interesa saber qué edición llegaron, porque ese libro publicóse en los años del franquismo, ya en los años 50, y la censura franquista quitó como 42 párrafos de la novela. Y el capítulo final y un alegato contra el totalitarismo. Y entonces, claro, hay mucha gente que en realidad nunca llegó 1984, que lo que tuvieron entre las manos fue una copia peñerada por la censura franquista, ¿no? Pero que siguió editándose, siguió editándose esa torna después del franquismo. Sí, claro. O sea, en lo que se llama ahora democracia, siguió reimprimiéndose esa edición. De hecho, hay alguna más reciente, este siglo. Entonces, bueno, y la verdad coincidió muy bien porque hubo retraducciones a otras lenguas como el ruso y el francés en el 2019. Y entonces, que ya era el 70 aniversario del 84, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, y era también un poco lo que quiere Calume, ¿no? No tanto aprovechar una efeméride concreta
como decir, oye, son títulos que hasta paciente que non suele llegar en asturiano o que tienen problemas, zunes con el asturiano, que puedan ser títulos llamaderos, ¿no? Que ellos llamen como para decir, oye, pues voy a abrir, mirar estas páginas y demás. Y entonces las sensaciones que tengo con este título, respondiendo a lo que entrogabes, bueno, son buenas, porque yo creo que cuando lleves callandino unos años y a lo último es quien a sacar ese primer título, ¿no? Y esperes que sea el primero de muchos, y es satisfacción por el trabajo del traductor, satisfacción por el trabajo de la editorial y satisfacción también por la recepción de la gente, ¿no? Claro, yo lo que pasa es que yo tengo una óptica distinta que la que puedan tener en Trave, que habría que ellos entregar a ellos, ¿no? Es posible que en Trave te han contentos con la recepción a nivel de ventas, pero yo la verdad es que yo aspiro a muchísimo más. O sea, no digo que ellos no aspiren, yo digo que no estoy contento con las ventas que, yo qué sé, que se vendieran unos cientos de ejemplares puede ser mucho mejor que lo que suele ser la media de ventas de libros en asturiano, pero yo creo que hay que ir mucho más, ¿no? Y el problema que hay, para que lo sepa la gente del taller, es que muchas veces falla esa parte de dar a conocer, de promocionar, de visibilizar. Claro, hay un problema con los medios de comunicación, claro, para las publicaciones en asturiano, y bueno, y entonces pero tampoco tenemos que dejar de hacer cosas porque haya esa cuestión estructural, ¿no? Tenemos que pegarnos con ella en un sentido metafórico, entendéisme, y trabajar por ahí, ¿no? Y al final, a lo último, yo lo que quiero con Calume es sacar obras guapas, estimables, bien editadas, en ediciones cuidadas, hasta el detalle más mínimo, y que sean de interés, y que después, que hasta, pues eso, personas que pasen por un taller de asturiano, pues que no tengan mucho problema para leer esos obras, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos y las temáticas y los autores de las obras, pues bueno, vamos a ver si esto agarra camino, ¿no? Y echa a andar con un ritmo mayor, diría yo. Bueno, yo creo que sí. Yo creo, bueno, la percepción que yo noté de 1984, yo creo que toda la gente quedó bastante contenta. Yo personalmente agradezco mucho que hayáis averado ese clásico a la literatura asturiana, y un placer, porque además, bueno, a veces también son obras, estos clásicos son cosas que a lo mejor leeslos a los 20 años y tenías un punto de vista muy distinto, ¿no? Y para mí, volver a toparme ahora casi a los 40 con 1984, para mí fue un placer total, y bueno, ya sé que tienes cierto secretismo con ellos de los proyectos de Calume, pero ¿qué nos puede traer para el futuro? Porque vamos a verándonos ya al final de la clase. ¿Qué nos puedes decir? Estos de momento callen como afogados, nadie te quiere hacer ninguna pregunta, pero bueno, sigo haciendo telesio. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que nos vais a poder ofrecer para el futuro? Bueno, la verdad, había una cosa, y es verdad que quedó interrumpido por la pandemia, ese encuentro que debemos tener Jesús González Rato, el traductor de 1964, y yo con vosotros. Pero bueno, esperemos salir adelante. Para cuando podamos, hacémoslo. Eso está pendiente, vaya. Para poder celebrar. Y entonces la idea para este 2020 es poner en asturiano, sacar de la forna La naranja mecánica de Anthony Burgess, que a lo mejor muchos vieron la película de Kubrick, pero claro, la novela es muchísimo más bestial que la película. Y después, eso y un reto. El traductor José Luis Piquero, que tiene ya una trayectoria reconocida. La Peste, muy bueno, precisamente, y el traductor de La Peste, si no recuerdo mal. No, de la Peste vale. Beatriz Viado. Y es verdad. No, el tiempo es... Bueno, Barleby, por ejemplo, tiene, que está muy guapa esa traducción. Pero sí, Piquero tiene cosas guapas. Yo que recuerdo, las traducciones que leí de él, la verdad que me prestaron. Así Piquero
por decir, tradujo a Dickens, a Melville, el barco del escribiente, sí. Muerte de un viaxante, de Arthur Miller, La gata en el tellado de zinc caliente. También, y es verdad. Bueno, y entonces Piquero dedícase de manera profesional a la traducción y la verdad que tengo que reconocer en público que él punxo mucho de parte de él para ser el traductor. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Piquero ya es traductor profesional y entonces, claro, al castellano, les más de les veces. Y entonces, claro, el sistema literario castellano tiene unas posibilidades y digamos, y unas ediciones a nivel de cantidad, ¿no? De poder pagar, ¿no? Que claro, a los que desde Asturias no llegamos. Las cosas son así, por desgracia. Y entonces Piquero, bueno, sabía que esas limitaciones que tenemos, que no me gustaría tener, de hecho lo que quiere Calume, pues esas determinadas limitaciones para lo que fai a los y les traductores, pues de ir menguando esas limitaciones, ¿no? Por lo menos en la medida de nuestras posibilidades. Y entonces Piquero apostó por el proyecto y por esa traducción. La Naranja Mecánica es una obra muy difícil de traducir, porque para los que no la conozcáis, Barbis lo que fai bueno, escribe en inglés, pero él crea un idiolecto para los protagonistas de la obra. Cosa que casualmente pasa también en 1984, también hay una lingua inventada, ¿no? Tienen eso en común un poco estas referencias, ¿no? Sí, bueno, y además que son obras que, bueno, que tienen pegollos, ¿no? Básense en cosas reales, pero después tienen una parte ahí ficcional que es muy creíble y que es muy extrapolable a determinadas cosas de la sociedad. Yo siempre recuerdo de la Naranja Mecánica, recuerdo a rapazos del mi barrio que eran los más kinkis y acabaron haciendo parte de la policía, un poco como los protagonistas de la Naranja Mecánica, ¿no? Y entonces, bueno, tienen cosas ahí prestoses. No es y respecto de lo que decías, no hay tanto secretismo, sino que yo creo que hay que buscar ese impacto, Y después también creo que hay gente que dice, oye, yo quiero saber qué tenéis para ver qué traduzco yo. No, mira, los y les traductores saben años antes, y dígolo en serio, pues eso, 2 años antes, 1 año antes, saben qué tienen que traducir. Y con eso vale, ¿sabes? Después si llega otro y que fastidia que nos adelantemos, pues oye, son cosas que pasen. Eso no hay problema, porque a lo último la diferencia no llena más el tiempo que se da al traductor o la traductora, sino también la manera de sacar ese libro a la calle, que no sea uno más, ¿no? Yo creo que los libros, aunque sean traducciones, hay que los mover, hay que los trabajar, hay que los cuidar, hay que cuidar también a la gente que los lee, y entonces, y una cadena que perpasa lo que pueda ser el gusto personal de una persona, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no lo identificaría como secretismo, sino como buscar las expectativas, ¿no? Que la gente tenga ahí ese burbús que dice, oye, ¿y estos qué piensan sacar en Calume, no? Y la verdad que los títulos próximos, pensando en sin contar la Naranja Mecánica, pues son títulos que no tienen traducciones fechas a ninguna lengua de la península, ni en castellano, ni en portugués, ni en catalán, ni en gallego, ni en euskera, ni en aragonés, ¿no? Y entonces son títulos por los que vamos a arriesgar, porque en realidad, en algún caso sí son autores o autores conocidos, en otros no tanto, pero lo que pasa es que vienen con una fuerza literaria y con unas temáticas que pinten bien para Asturias, y ausentes de la literatura asturiana, como para que, bueno, para hacer como eso, que sean llamaderes, ¿no? Y entonces, no hay tanto un secretismo por la competencia, sino también un poco de táctica, digamos, comercial, ¿no? De construir ese espacio para la colección Calume y buscar el favor de los y les lectores de Asturias. Y entonces, ahí, a mí, claro, a lo último, la idea que tienes es, bueno, que te pregunten ¿qué es lo próximo que pensáis sacar? ¿No? O que la gente te diga, oye, ¿cómo no sacáis esto o esto de este autor? Y eso presta, ¿no? Al final yo lo que busco es esa comunicación, que la gente te pendiente
y en especial lo que non quieres o lo que non queremos é defraudar a la xente, ¿no? Que sepan que cuando salga un título en Calume va a salir muy bien editado, va a salir bien corrigido, va a darse muchas vueltas a la traducción en un proceso de corrección largo y después que va a ser un libro que a lo mejor, en algún caso, pues a lo mejor non te gusta, pero que yo creo que non va a deixar indiferente a nadie, que eso también es importante. Yo prefiero a lo mejor que me acaben odiando por un título que salió en Calume, que no que digan, bueno, indiferencia, ¿no? Lo peor que nos podría pasar a este proyecto, a la editorial, a los traductores, a mí mismo, iba a ser la indiferencia, ¿no? Y entonces también hay que rascar un poco esas mentes de los y les asturianes y decir, bueno, animáis ayer esto, que va a haber de algo que a lo mejor non é moi agradable, porque hai lectures que son dures por contenido, ¿no? Pero é que la realidad también é dura, ¿no? Y entonces, de la literatura podemos depender muchísimas cosas, no solo palabras que non conocemos, sino también maneras de escribir, maneras de contar y maneras de vernos reflexados en cosas que escribió xente a miles de kilómetros de donde vivimos, ¿no? Y entonces yo creo que eso también es necesario, porque muchas veces dícenos o acúsasenos de que queremos el asturiano país llanos y en realidad con la traducción lo que busques no ya es guiarte, es construir puentes con otras personas, con otras culturas. Pero con las palabras de casa, con las palabras de casa, que eso yo lo guapo. Con las palabras, claro, con las palabras de casa, pero no con las palabras castellanas. Y entonces eso también yo lo guapo, ¿no? Porque muchas veces sabemos que el castellano está muy presente en nuestras vidas y la traducción de una vía para llegar a cosas sin la mediación del castellano. El castellano ya está muy presente en nuestras vidas. Si podemos evitarlo para tener nosotros referentes y pensar nosotros en cómo queremos que sea Asturias mañana, pues sí, yo creo que eso también es una vía de interés. Bueno, Rafa, que ya sé que tú cuando te embales ya lo están viendo la gente. Pero sin comerlo ni beberlo, ya hay la hora, ya hay la hora. Ya, hay otra pregunta aquí pendiente, pero creo que tienes aliado, porque ya tu mujer, pues contestarla en casa, porque ya aquí fuésenos la hora, y esta gente igual tiene cosas que hacer. Estuvo muy prestoso y es siempre muy prestoso escucharte porque controles mucho, Rafa, y además fales luego un asturiano muy guapo, que también por eso me prestaba que te escucharan. Y nada, deseamoste mucha suerte en este proyecto, a ver si la pandemia no ni afecta y podéis seguir sacando libros con normalidad. La verdad que yo la Naranja Mecánica tengo muchísimas ganas de hielo en asturiano, y además ya si me dices que lo torna piquero va a ser una pasada. Entonces, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, mucho ánimo con ello y bueno, adelante con el proyecto, Rafa. Oye, Pablo, pues muchísimas gracias por llamar, por interesarte por el proyecto. Quiero mandaros un saludo, pues, candial, y mucho ánimo, y que haya salud para toda la gente que tienes ahí en el taller, y que a no tardar, espero, aguardamos pendiente. Que las cosas evolucionen bien y podamos vernos les cares, sí, ¿no? Y tener un diálogo constructivo, que también creo que es importante, ¿no? Muchas veces yo creo que son obras, pues eso, como el 84, la Naranja Mecánica, que dan paso a hablar de muchas cosas. Creo que es de interés también que podamos intercambiar opiniones, y eso también tiene que ser una misión, pues, de la literatura, y en este caso una colección dedicada a la traducción, ¿no? Que también que valga para abrir, que sé que lo usaste como verbo del tiempo, ¿no? Abrir es un verbo que vale para muchas cosas, sí, pero también para abrir la mente, ¿no? Al cabo y al cabo, el cielo abre, dices, abrió. Pues las mentes también tienen que abrir, por lo menos las mentes nuestras de aquí de Asturias. Y más nada, un saludo y gracias de nuevo. Bueno, y eso, esperamos vernos pronto y poder hablar más todavía y más posado y viéndonos en persona, porque de hecho fue el primer acto que tuve que suspender yo por cuenta de esta pandemia, y es una cosa que estaba programada justo para este jueves en que empezaron a ponerse las cosas un poco rarines, entonces bueno, estoy un poco compensando, pero esperamos poder hacer este encuentro pronto, y a vernos todos en persona. Pues nada, Rafa, seguir bien, y vamos viéndonos del futuro. Muchas gracias,
Venga, y seguimos en contacto. Venga. Cayó, Rafa. Bueno, y a los demás, ya vamos despidiéndonos. Ya ves que este paisano fala mucho, sin darnos cuenta, ya son las 8. Yo creo que seguiremos lo de dar clases en sariego. Yo creo que ya podíamos descartarlo ya de fecha, porque me parece a mí que ya veis, esta ya creo, si no llevo mal la cuenta, ya la 9ª clase ya quedamos online, O sea que ya, yo ya estoy haciéndome un profesional en esto de emitir online. Ya ves, ya entrevistas, esto pedía un programa de radio o de la tele. Bien, pues nada, a seguir bien, vémonos entonces la semana que entra y seguimos viendo estos cosines prestoses. Un saludo a todos y hasta el martes que viene.